Hola, bienvenidos otra vez a Paradigmas Psicopedagógicos Contemporáneos. En esta ocasión tenemos la unidad 5 y vamos a continuar con el tema de las TICs y la educación. Esta es la parte 2 de nuestro tema. Bueno, este tema está basado en la lectura básica de esta semana, que es el trabajo de Irigoyen, Jiménez y Acuña, Nuevas Tecnologías y Educación. A este trabajo he agregado personalmente tres lecturas adicionales, pero que, bueno, no tienen ustedes necesariamente que leer para el examen. Basta con que lean la primera. Eh, el punto es de que estas lecturas, bueno, pues complementan de alguna manera el problema que Irigoyen, Jiménez y Acuña ponen sobre la mesa y que, bueno, pues encuentran cabida en el concepto de diseño instruccional. Entonces, pues son ampliamente recomendables. Espero que las lean, que se nutran de ellas. Algunos de los conceptos que se vierten allí aparecen en la exposición que nos va a ocupar el día de hoy. Y bueno, como antecedentes, diremos que en el tema pasado, cuando abordábamos la cuestión de la sociedad del conocimiento, pues tomábamos nota de profundos cambios que se están dando en, en nuestra sociedad. Estos cambios han puesto sobre la mesa el hecho de que la vieja forma de educar, que estaba basada fundamentalmente en contextos de educación formal, presencial y escolarizada, que estaban fuertemente centrados en el aprendizaje de contenidos disciplinares, pues como que en este momento ya no es tan operante. La sociedad del conocimiento nos ha puesto sobre otras necesidades educativas que son apremiantes y que bueno, vamos a revisar un poquito más puntualmente más adelante. Lo importante aquí es de que esta sociedad del conocimiento nos está empujando hacia una necesaria reconceptualización, a una innovación de las teorías del diseño instruccional que hemos venido manejando tradicionalmente. Entonces, este cambio es muy importante empezar a darnos cuenta de que tenemos que enseñar de manera diferente, tenemos que planear nuestra manera de operar en el salón de clases eh, con base en otros principios, con base en otra forma de, de actuación. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Eh, para poder resolver esta pregunta, lo primero que tenemos que poner sobre la mesa es qué es el diseño instruccional. O sea, cómo se supone que nosotros tenemos que definir nuestra actividad educativa. Y entonces, en ese sentido, de León y Suárez nos definen el diseño instruccional como una visión de conjunto del planeamiento del proceso instruccional. Es decir, es un plan de trabajo. Es un plan de trabajo en el cual nosotros vamos a utilizar medios, métodos, procedimientos, todo esto con el objetivo de cumplir un proceso de enseñanza. ¿Con qué fin? Con el fin de llegar a una condición de aprendizaje. Entonces, vamos a incluir criterios de evaluación y, y de selección. Entonces, un diseño instruccional es el diseño de cómo vamos a actuar en el salón de clases. Vamos a incluir entonces en esta visión respuesta a cualquiera de las preguntas que en un momento dado nos puedan surgir en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, el diseño instruccional no es otra cosa, para decirlo rápido, que cómo le vamos a hacer para conducir un proceso de enseñanza. Ahora bien, las teorías de la instrucción, fíjense bien, estamos pasando del diseño instruccional a las teorías de la instrucción, tienen su origen en las teorías del aprendizaje.
Es decir, las diferentes maneras en las cuales nosotros podemos planear el aprendizaje están basadas en teorías de la instrucción. Las teorías de la instrucción no es otra cosa que planteamientos teóricos fundados en evidencia, donde nosotros podemos encontrar estrategias, técnicas, tácticas de instrucción que han sido verificadas. Es decir, ustedes saben, a veces se confunde el concepto de teoría, pero el concepto de teoría tiene que ver no con que nosotros formulemos una argumentación basada en nuestra profunda y sabia opinión, sino que una teoría científica tiene que estar basada en supuestos eh, cuya importancia está definida por la evidencia empírica que los respaldan. Es decir, cuando nosotros creamos una teoría basada en evidencia, lo que estamos haciendo es apelar a lo que se ha podido validar en la realidad concreta y que sabemos que produce un efecto previsible. Entonces, a partir de las teorías del aprendizaje, hemos desarrollado teorías de la instrucción. Si nosotros sabemos o tenemos una visión de lo que es el aprendizaje y cómo se produce este aprendizaje, entonces lo que tendríamos como contraportada, como punto de partida para entrar a la realidad y empezar a transformarla, digamos la parte ejecutiva de esta teoría del aprendizaje, sería necesariamente una teoría de la instrucción. Es decir, cómo puedo llevar esa visión del aprendizaje a la realidad. Eso es lo que nos diría una teoría de la instrucción. Ahora bien, esto implica que no existe una teoría instruccional única y no existe porque las distintas visiones imperantes sobre el aprendizaje son varias. Entonces, para cada una habríamos de tener una teoría instruccional precisa. Entonces, de lo que se trata es de contar con de partir de estas teorías instruccionales y entonces sí pasar a un diseño instruccional específico basado en una situación concreta en la cual está inmerso un determinado docente y para la cual debe definir una manera de actuar. Entonces es allí donde surge el diseño instruccional como algo mucho más específico, mucho más anclado en la realidad concreta, a eso me refiero. Ahora bien, un diseño instruccional que considere tecnologías de la información y la comunicación, que es el punto que estamos discutiendo, nos dice aquí debería de partir de un conocimiento y dominio adecuado de las teorías del aprendizaje. Eso es fundamental. Si nosotros sabemos cómo ocurre el aprendizaje, podríamos partir de una visión más clara sobre cómo podemos articularle las distintas tecnologías disponibles. Eh, y ese debería de ser el asunto, que partiéramos de esa visión muy completa, muy integral de lo que es el aprendizaje y pudiéramos entonces poner la técnica al servicio de esta visión. Sin embargo, lo que nosotros encontramos en la realidad es muy diferente. Eh, en la realidad lo que nosotros vamos a encontrar es que no necesariamente va a haber una buena relación o una estrecha relación entre los contenidos presentados en clase y el tipo de aprendizaje esperado. Es decir, no existe esa íntima relación, como que el profesor se mueve en un plano mucho más intuitivo, mucho más intuitivo, mucho más anecdótico, que en un conocimiento o en una acción basada en un conocimiento claro acerca de qué es lo que quiere producir y el papel que juegan las tecnologías en este desarrollo. Es decir, las actividades que se desarrollan no son coherentes con los objetivos instruccionales y una cosa que se señala es de que a menudo esto es
muy poco estimulante también. Entonces, son diseños instruccionales deficientes. Ahora bien, ahora a partir del constructivismo, en toda su variedad, nosotros parece que hemos llegado a un acuerdo con respecto a, uno, que el aprendizaje debe ser un proceso activo de construcción de significados más que un proceso de adquisición de información. Eso parece ser que es una constante eh, en la comunidad docente. Todos los que se dedican a esto se van dando cuenta que no es nada más cuestión de acumular información inconexa o carente de significado, sino justamente de lo que se trata es de eso, de generar un proceso activo a partir del cual el sujeto encuentra significado en todo aquello que va conociendo en clase o que forma, que forma parte de su práctica académica. Otro punto también muy importante es que la instrucción como tal es un proceso de mediación entre el saber y la construcción de la que venimos hablando. Es decir, la instrucción va a facilitar que un determinado saber llegue a obtener el significado necesario para que pueda ser construido en la mente de un sujeto. Entonces, eso es muy importante, la instrucción vista como mediación. Y tercero, el conocimiento no está en el contenido disciplinar, sino en la propia actividad constructiva de la persona. El conocimiento, ese conocimiento que va a ser importante para el sujeto, es un conocimiento que el sujeto mismo debe edificar. Y eso es fundamental. Entonces, la pregunta es, ¿qué aspectos están impactando sustancialmente el diseño educativo, tanto a nivel del currículo como de instrucción en entornos de aprendizaje presenciales o virtuales en la actualidad? ¿Cuáles son los aspectos que están definiendo este diseño instruccional? Bueno, en principio, la noción de cognición situada. La cognición situada plantea que el conocimiento es un fenómeno social que es parte y producto de la actividad conjunta de los actores, o sea, es un producto social, un fenómeno social, y que se encuentra situado en el contexto y en la cultura en que se desarrolla y utiliza. Entonces, si ustedes ven este importante principio, tendremos entonces que este fenómeno como tal va a ser un fenómeno específico, perteneciente a una determinada cultura, a un determinado grupo, y es allí donde se va a situar este desarrollo. Ahora bien, a partir de allí se ha estado acudiendo cada vez más a enfoques y estrategias provenientes de la enseñanza situada. Es decir, el aprendizaje debe ocurrir en contextos relevantes, no en contextos fantasiados ni cosas, sino en contextos relevantes, en situaciones auténticas, caracterizadas por la cooperación social. Entonces, si se dan cuenta, es llevar al sujeto a problemas verdaderos, cosas que puede encontrar en la realidad inmediata, en la realidad concreta, y que puede asumir o explorar en combinación con otros actores. Obviamente todo esto está sustentado en el paradigma sociocultural y eso nos lleva a Vygotsky. Eh, Eso nos lleva a Vygotsky y a los conceptos que de alguna forma hemos explorado anteriormente. Otra cosa que también está matizando estos diseños es el pensar en el cognitive apprenticeship. Es la enseñanza recíproca y diseños instruccionales basados en la metáfora del aprendizaje artesanal, donde el profesor asume el rol de entrenador, de coach, de manager. Es la metáfora del aprendizaje como solía surgir entre un maestro en un determinado oficio y un aprendiz, ¿no? Entonces,
En este punto ambos están en relación con una cuestión concreta, con un oficio concreto. eh, Ambos están en ello y ambos aprenden de la situación y mejoran sus habilidades. ¿Se acuerdan ustedes de un video que les mandé en el cual aparecía un muchachito trabajando con vasijas y que era educado por, o instruido por un maestro que conocía todos los secretos para hacer vasijas de barro? Bueno, si ustedes recuerdan ese video, ese sería, esa sería la metáfora a la que nos estamos refiriendo aquí. Ahora, ¿cómo podría ser el nuevo paradigma de la educación soportada en tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación? Bueno, pues Díaz Barriga y otros autores, nos comentan 10 principios que podríamos tomar en cuenta. De entrada, para que un nuevo paradigma vaya acorde con la sociedad de la información, con la sociedad del conocimiento en la que vivimos, lo primero que tiene que tener es un interés muy marcado por una fuerte iniciativa de parte de los alumnos. El alumno enfocado hacia un aprendizaje autodirigido, un paradigma que fomente la autonomía y la autorregulación del propio alumno. Es decir, acuérdense, el alumno debe ser capaz de aprender, o sea, debe ser capaz de aprender por sí mismo, de enfocar su aprendizaje, debe ser capaz de penetrar en ese mundo de información y comprender por sí mismo esta información que va surgiendo. Debe tener dominio técnico de las herramientas necesarias para llevar a cabo esta función. Otro punto es el trabajo en equipos cooperativos sobre tareas reales. Es decir, se enfoca en el paradigma la necesidad de enfocarnos hacia problemáticas reales, de llevar al alumno a que pueda ver lo que está ocurriendo en la realidad, los fenómenos en la vida, en la realidad concreta, más que en las descripciones teóricas de nuestros documentos impresos. Otra es que se fomente el razonamiento divergente y las perspectivas múltiples, no necesariamente una perspectiva correcta. Ustedes saben que aquel principio de que la verdad es relativa nos lleva entonces a la necesidad de poder conocer los diferentes enfoques que pueden emerger en las personas que atienden una determinada realidad o que han visto una determinada realidad. En ese sentido hay una película que me parece que se llama En la mira, no estoy seguro, que es un atentado terrorista en una plaza que es analizado por el director de la película desde 5 o 6 visiones diferentes. Es el mismo atentado visto desde la perspectiva de 4 o 5 de los personajes del film. Es un film muy interesante. No estoy seguro de estarles dando bien el título, pero en ese film se ve eso, la diversidad que hay en perspectivas. La realidad puede ser vista desde diferentes formas. Entonces, de lo que se trata aquí es de fomentar un razonamiento productivo a partir de esas múltiples perspectivas, ¿no? Bueno, este nuevo paradigma permitirá utilizar el potencial de las tecnologías más avanzadas, lo cual requiere por parte del docente un amplio conocimiento de estas tecnologías, un amplio conocimiento de las diferentes aplicaciones que van surgiendo día con día y que van dándonos maravillosas alternativas para el trabajo en clase. Entonces es muy importante llevar a cabo esta capacitación y este interés por descubrir cada vez más estas importantes herramientas, porque parte del hecho de que no sabemos cómo articular la educación con las TICs tiene que ver con nuestro desconocimiento de las TICs y por supuesto con el desconocimiento de las
diferentes teorías que existen acerca de cómo puede llevarse a cabo el aprendizaje. Otro punto importante es que se adaptará a ritmos personalizados, trayectos flexibles y alternativos. Efectivamente, cada alumno trabajará a su ritmo, buscará su propio derrotero, sus propias preguntas. La visión ingenua de que el alumno aprendía lo que nosotros le dábamos tal y como nosotros se lo dábamos, de hecho ese es el sentido de los exámenes. Si tú contestas el examen como yo espero que lo contestes, vas a tener un 10, pero todos sabemos que eso no garantiza que el alumno haya aprendido. En cambio, él pudo haber aprendido cosas siguiendo sus propias líneas de interés, y es por eso que los ritmos deben ser personalizados, flexibles y alternativos. Se debe de enfocar este nuevo paradigma a tareas cognitivas complejas y de relevancia social, necesarias para solucionar problemas en campos complejos, cambiantes e inciertos. Eh, Cada vez que uno lee la palabra complejo, uno piensa en el pensamiento en la teoría de Edgar Morin, ¿no? Edgar Morin o Morin. Eh, Esta teoría acerca de que la realidad es compleja y de que obviamente para poder conocer esta realidad compleja debemos desarrollar un pensamiento transdisciplinario, nos lleva justamente al desarrollo de este tipo de tareas. ¿Cómo me puedo yo poner en los zapatos del sociólogo para enfocar un problema y comprenderlo en sus alcances y limitaciones y así poder nutrir de mejor forma mi visión acerca de un fenómeno? Eso es una pregunta que la transdisciplinaridad puede de alguna manera ayudarnos a responder. Otro punto también importante sobre los sistemas instruccionales es de que deben incluir un constante diálogo con el alumno, actualizar continuamente la información sobre sus progresos, desempeños, actitudes, expectativas. Es decir, aquel viejo artesano que le explicaba a nuestro personaje en ese video de caricatura que ustedes vieron, eh, este personaje buscaba esa interacción con su alumno, lo escuchaba en sus dudas y lo auxiliaba en aquellas cosas que muy en su individualidad era necesario que superara para poder trascender en el dominio de la elaboración de vasijas, ¿no? Hay un punto en el cual maestro artesano le transmite el espíritu a la materia, el secreto de la vida para esa figura artesanal, y que era algo que era necesario que el muchachillo conociera para poder hacer su trabajo con verdadera magia, pero eso solo puede existir cuando nosotros establecemos ese diálogo con el alumno y lo escuchamos y vemos cuáles son los obstáculos epistemológicos que impiden que él advenga a un conocimiento maduro de lo que está haciendo, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que fomentar esto. Bueno, dice aquí, la enseñanza y la evaluación abarcarán el saber hacer y el ser. Se centrará en el desempeño y competencias adquiridas. Esto significa que la educación debe ser integral y esta integralidad no debe quedar solamente en buenos deseos o en palabras domingueras que alegran la visión del padre de familia con respecto a nuestra estrategia educativa. ¿No? Es decir, no es un argumento nada más de mercado para jalar nuevos clientes, sino es algo real. Nosotros debemos de centrarnos en la adquisición de un saber, en la adquisición de habilidades y en la adquisición de actitudes centradas en la personalidad del propio alumno. Es decir, debe haber una transformación del alumno, debe haber una transformación del sujeto que aprende en función del material que está adquiriendo para sí. Otro punto es que se dará una fuerte expansión de sistemas instruccionales en áreas no solo cognitivas y disciplinares, sino de desarrollo emocional, del carácter.
En algún momento yo escribí un artículo, un artículo en el cual yo sugería que en la formación del psicólogo hubiese un enfoque más centrado en su propia experiencia humana. Es decir, para nosotros los psicólogos, ustedes saben que es muy importante el tener cierta responsabilidad sobre nuestra propia transferencia. Y esto es algo que nosotros debemos aprender a conocer como una forma de conocernos a nosotros mismos, para poder madurar como psicólogos y para poder hacer mejor nuestra función psicológica en nuestra relación con el otro. Eh, Eso implica que el docente debe estar al pendiente del desarrollo emocional del aprendiz. Esto es fundamental, porque la transferencia no es nada más algo que ocurre en el campo de los psicólogos en formación, ni siquiera en el campo de los psicólogos profesionales, sino que la transferencia es algo que está en todos lados, en todas las profesiones, y que delimita el interés que un determinado profesional tiene en determinadas áreas e incluso define el por qué un determinado profesional reacciona como reacciona ante ciertos problemas. Entonces, el que un profesional aprenda a conocerse a sí mismo, a identificar de dónde vienen sus inquietudes personales para poder manejarlas productivamente, es fundamental en el proceso educativo. Hasta ahora es muy poco, si no inexistente, el interés que se ha puesto en esta materia, pero es fundamental. Otro punto, y el último de los que nos proponen estos autores, es que los diseñadores de la instrucción ya no solamente serían los docentes o los técnicos en educación, sino los propios alumnos, usuarios de este diseño mientras están aprendiendo. Fíjense que esto tiene toda la lógica del mundo. Eh, Alguna vez trabajé en el área de mercadotecnia y allí aprendí. Yo me dedicaba al desarrollo de nuevos productos y servicios. Entonces teníamos la tarea de encontrar nuevas ideas para ofrecerle a los clientes. Y resulta que cuando nosotros nos quedábamos en el escritorio tratando de imaginar qué hacer, nos encontrábamos con que nos costaba muchísimo trabajo, algo parecido al alumno que quiere escribir su tesis profesional y que se queda allí tomándose un café mirando el horizonte pensando sobre qué podría ser su tesis. Es exactamente lo mismo, eso pasaba con nosotros en la oficina. Sin embargo, cuando nosotros acudíamos a atender a un cliente por alguna situación a la cual nos habrían pedido asesoría, nos dábamos cuenta de que el cliente, que era el que vivía nuestros servicios, era el que nos podía dar esas ideas innovadoras que nosotros tanto anhelábamos. Lo mismo pasa aquí. Si nosotros abandonamos nuestros congresos de, académicos de profunda sapiencia y nos enfocamos un poquito a los alumnos, y les preguntamos cómo se sienten con nuestros diseños instruccionales, nos daremos cuenta de que ellos tienen buenas ideas para ser innovadores en nuestros diseños, porque ellos los viven, ellos saben qué necesitan. Nosotros solo lo podemos imaginar o incluso podemos ni siquiera darnos cuenta de que esas necesidades existen, pero los alumnos sí. Y bueno, con eso llegamos al final de esta presentación. Vamos a intentar a ver si esta semana es posible que pues, la mayoría estén allí. He sabido que algunos han tenido problemas para ingresar al aula virtual. Estamos viendo esa situación y esperamos que en esta semana ustedes nos acompañen. Vamos a debatir el tema sobre las TICE, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación educativa, con la pregunta, ¿estas TICE aplican igual en cualquier paradigma educativo? Es decir, ¿aplicarían igual en un paradigma tradicional, constructivista, conductista? Piensen sobre ello y compartan en el grupo su propuesta. Va a ser muy interesante que nos compartan su
experiencia. Bueno, pues si tienen cualquier cuestión urgente, por favor, mándenme un correo a Armando-Rivera, mayuvm.edu.mx. Si tienen alguna duda que creen que puede ser del interés de todos sus compañeros, mándenla al foro de dudas en la plataforma Blackboard. Y bueno, recuerden, si ya estamos aquí, hagámoslo bien. Muchas gracias por su atención.